¿Qué tal? Muy buenas tardes, los saludamos con mucho gusto en este 6 de octubre del 2013, donde damos inicio a este nuevo proyecto en YouTube, en este canal de YouTube llamado También Opinamos. Una plataforma en donde podremos analizar, discutir, debatir diferentes temas que acontecen a la sociedad mexicana y también, ¿por qué no?, a este país, a este mundo. Así comenzó También Opinamos hace 4 años, con José Carlos, Christopher y José Luis. Ahora nos hemos sumado Andrea, Jaime, Ingrid y Katia, donde podemos debatir, informar y cuestionar diversos temas que repercuten en México y el mundo, siempre con libertad. En 4 años, También Opinamos ha sido un espacio donde los jóvenes son considerados primordiales en la solución a los problemas del país. Es por eso que conocerlos es fundamental. Nos tocó iniciar con la ola de reformas estructurales propuestas por el presidente Enrique Peña Nieto, en particular la energética y en telecomunicaciones. Fuimos testigos de las movilizaciones de estudiantes del Instituto Politécnico Nacional, que exigía lo elemental, educación. Nos dio rabia la desaparición de 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, que al día de hoy no aparecen. Hemos comentado con dolor el asesinato de varios periodistas mexicanos. Por solamente informar, Moisés Sánchez, Javier Valdés, Rubén Espinosa, Miroslava Brecht se convirtieron en banderas para exigir un ejercicio periodístico libre. Comentamos la captura, fuga y recaptura de Joaquín Guzmán Loera y hemos estado presentes en 3 elecciones, una federal y 2 regionales. La discriminación a diversos sectores de la sociedad y la violencia que son víctimas miles de mujeres en México ha tenido cabida en nuestro espacio y la tendrá hasta que aprendamos que todos y todas merecemos respeto sin importar el género. La UNAM también tiene espacio en este canal. El movimiento de profesores que exigió condiciones justas de labores, la designación de Enrique Graue como rector, así como el plagio de un exdirector de FES Aragón en su tesis ha sido lo mínimo que ha estado presente. Los analistas y protagonistas de las noticias han tenido la confianza de estar en nuestro espacio. A ellos y ellas, nuestro agradecimiento por la confianza y la oportunidad de ser entrevistados por jóvenes que su único interés es comprender los sucesos que afectan a la sociedad. Andrea nos ha mostrado que se debe luchar por las cosas que nos duelan y nos interesan, sin importar lo que digan los demás. Jaime nos ha enseñado que se puede confiar en los demás, aunque puedan fallar, a ser leales con quienes amamos y más con uno mismo. Ingrid ha dejado claro que siempre hay muchas cosas por aprender y que a veces hay que hablar fuerte para hacer entender a los demás. Nos ha dado la lección de que con pasión, determinación e inteligencia se puede hacer mucho. Katia nos ha mostrado que la responsabilidad y curiosidad son fundamentales, que a veces la primera impresión engaña, pero el trabajo es el que siempre habla. Y José Luis, que la perseverancia es el camino para lograr lo que uno se propone, que siempre es importante respetar la diferencia de opiniones y que el trabajo invariablemente rinde frutos. Aquí todas las voces tienen un espacio. Gracias a ustedes que nos ven y nos escuchan en cualquier parte del mundo. Gracias por no estar de acuerdo con nosotros o por estarlo. Gracias por ser la diferencia. Hay que decirlo, el agradecimiento a mis compañeras y compañeros de este espacio. Sin Ingrid, Andrea, Katia, Jaime y Christopher, este proyecto no sería posible. El agradecimiento también sin duda a nuestros antiguos colaboradores, a Rebeca, Valerie y José Manuel, que la amistad perdura y sin ustedes este proyecto tampoco tendría los logros que hoy se tienen. No podemos ignorar tampoco a las personas que han colaborado en algún momento de este proyecto o los que lo siguen haciendo sin ser miembros. Gracias a Arlene Sánchez, Brandon Manríquez, Héctor Wirt, Carlos Tagle, Yotzín Cortés, Ángeles Domínguez, Daniela Pérez, Daniela Ratia, Berenice García, Adrián Ramírez, Marcos Tello, Jesús Endaro, Citlali García, Suárez Espinosa, en fin, son bastantes y a ellas y a ellos, mil gracias. También Opinamos no es solo un canal de YouTube, es la oportunidad de aprender de otras personas, el entender la situación que vive el país y un medio para buscar alternativas de cambio. En 2018 vienen retos enormes, una elección presidencial que nos obliga a incidir para que la ciudadanía tome la mejor decisión. Esto es También Opinamos, a 4 años y comenzamos. Pero le tengo noticias al jefe de gobierno. A la gente se le gana con acciones, no con banderas de colores. ¿Colosio iba a cambiar a México o solo fue un gran impostor? El populismo, sí, tan en boga, es básicamente un espejo de la democracia. ¡Estado fascista que mata periodistas! ¿Qué tal? Sean bienvenidas y bienvenidos a También Opinamos. ¿Cómo están? Me da mucho gusto y nos da mucho gusto saludarlos en este nuevo video. Bueno, ya escucharon la parte introductora, no hay que agregar más. Son 4 años muy interesantes que han pasado en este espacio. Y pues bueno, mi agradecimiento eterno y siempre a Ingrid, a Katia, a Andrea, a Jaime. Son
a Christopher también, sin duda, José Carlos, son los mejores y las mejores. Las mejoras y los mejores. Pues bueno, Ingrid, ¿cómo estás? Bienvenida. También opinamos. Hola, muy contenta de estar aquí de nuevo. Qué bueno que ya te integraste con nosotros porque la última vez nos hiciste falta, compañero. Pues feliz como siempre de estar aquí. Katia, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Feliz también de estar aquí de nuevo contigo, José Luis, y contigo, Ingrid. Siempre es un placer. Por dos. Pues bueno, ya no agrego a lo que dijeron las compañeras del viernes, que no estuvimos, pero bueno, comencemos con... Hay bastantes temas, sin duda, en la agenda nacional e internacional, lo de Cataluña, este referéndum que han hecho, donde ha ganado lo que se tiene, ¿no? Que un importante sector votó para que se independice Cataluña de España. Está el tema del tiroteo en Las Vegas también, o sea, ese tema está ahí presente. Ya había dicho, Ingrid, no sé si de broma o en serio, que el tema de los Pumas. De broma, totalmente de broma, no que el tema idea. de los Pumas, porque no también tengo idea. que hasta el ministro de la Suprema Corte dice Qué subió al tren. vergüenza, no, que se ponga a tuitear de cosas importantes, su trabajo es importante como para que se vaya y bueno, Twitter es cualquier pendejada, ¿no? Pero bueno. Yo dije, cuando propuso Ingrid pensé que sí íbamos a hablar de los Pumas. Sí, Dije, bueno, era broma, compañero. hasta le hablamos a David que Faitelson para que nos ¿Qué sé asesorara. yo de fútbol? No me importa. No sabemos, ¿verdad? Y luego uno nunca sabe, ¿verdad? Fue Bueno, mi corazón. bueno, es el tema de Cataluña. A ver, el domingo, el 1 de octubre, fueron este referéndum, donde, reitero, la gran mayoría, el 90% aproximadamente dio el sí. Hubo una serie de protestas por parte del gobierno español de Mariano Rajoy, ¿no? Que mandó a la policía a amedrentar o a golpear a quienes iban a violentar a quienes iban a votar. Y bueno, pues ahora está el tema, pues ¿cuándo se va a declarar esto? A ver, pues comencemos, si les parece, Ingrid, que creo que quieres hablar, así que Yo todo arranquemos. el tiempo quiero hablar, compañero. Pues es bien interesante, ¿no? Uno podría decir que incluso comprende la postura de Mariano Rajoy, no respecto al asunto violento, sino que él como presidente de España sabe que su labor es mantener su territorio unido, ese es su trabajo, él está ahí por una razón. Y yo acá digo O sea, obviamente la violencia es totalmente injustificable. El gobierno de Rajoy se justifica o se escuda en el hecho de que es anticonstitucional que un territorio español quiera independizarse. Yo creo que él está en su derecho de buscar formas de evitar esa separación de ese territorio. Sin embargo, creo que la violencia es injustificable. Creo que la forma que tuvo de proceder es totalmente equivocada, totalmente errónea, que la gente fuese violentada por elementos de seguridad es totalmente reprobable y lamentable. Sin embargo, pues si él confía tanto en esa constitución de la que habla, el referéndum no vale para nada. Haya ganado lo que haya ganado en ese referéndum, si es anticonstitucional, está en todo su derecho en negarlo absolutamente, ¿no? Pero pues, ¿qué país se independiza de manera pacífica, no? Yo creo que la violencia está implícita en este proceso, querramos o no. ¿Tú cómo piensas? ¿Qué piensas, Katia? Pues, bueno, sí, concuerdo con algunas partes, con otras no. Sí, bueno, estoy completamente de acuerdo. La violencia, en mi opinión, vuelve ilegítima cualquier tipo de orden que se quiera imponer, ya sea en este caso del presidente o cualquier tipo de protesta. Obviamente, sí, como mencionas, he escuchado varias opiniones por ahí de que una revolución, por llamarlo de alguna manera, no sé, una revolución, un cambio, en este caso la búsqueda de independizarse, pues siempre trae consigo violencia, ¿no? Hemos visto que, por ejemplo, en nuestro país ha sido necesaria, ¿no? Para lograr algunas cosas, algo muy triste, porque hemos visto que a lo largo de la historia, y no nada más aquí, sino como estamos viendo ahorita, en España, pues, perdón, no se puede llegar a ningún lado a través del diálogo, ¿no? Esto es algo preocupante porque, o sea, realmente estamos viendo circunstancias en las que la violencia ya la estamos normalizando, o sea, ya la vemos como un aspecto necesario, algo que requerimos para poder lograr algún fin. Sin embargo, pues no sé, realmente es muy complicado hablar de esto, más porque nosotros no conocemos el contexto completamente, ¿no? No podemos emitir una opinión objetiva, bueno, no sé cómo llamarle, pero
Pero realmente sí creo que eso de aplicar la violencia contra civiles es una forma bastante baja de querer imponer el poder, ¿no? Y curiosamente eso me recuerda mucho a que precisamente ayer fue un aniversario más del 68, ¿no? Un ejemplo también de que pues no se llega a ningún lado mediante la violencia y que tampoco se ha llegado a ningún lado significativo, al menos en la actualidad, mediante el diálogo. Lo que comentan me parece muy interesante lo que han dicho ambas y sin duda este tema deja mucho a que hablar. Quiero centrarme en varias partes para poder dar la opinión, porque sin duda no podemos entender ese tema muy general, ¿no? Tenemos que ir por partes. Me voy con los medios. Los medios han llamado esto ilegal, este referéndum, por lo que ha dicho el gobierno español. Todos, el país es el principal, que lo llama ilegal, cuando no debería de ser así, cuando un medio no debe de dar esa validez o debe dar ese juicio, ¿no? El juicio lo tendría que dar un tribunal o lo tendrían que dar, los encargados de ese tema. No un medio no está para hacer eso, el medio nada más difunde, ¿no? Aquí tampoco estamos diciendo que está bien o que está mal. Segundo, me centro en lo histórico, que aquí no es al centro, ¿no? Que ha orillado a que se pelee España y Cataluña. ¿Por qué esa división? Esto no es un hecho de ahorita, es un hecho que tiene años, décadas o siglos, qué sé yo, ¿no? Entonces ahí habría que ver por qué esa rivalidad entre Cataluña y por qué esa rivalidad entre España, ¿no? Hay muchos que apoyan esta división o esta independencia de Cataluña, lo cual me parece, pues, perfecto, ¿no? Es válido y es respetable lo que ellos y ellas piensen, ¿no? Tercer aspecto, el pueblo catalán ha sido, y sobre todo su idioma, porque es un idioma, el catalán, en Cataluña, han sido perseguidos, ¿no? Desde lo del dictador Franco, ¿no? Cuando obliga a que la lengua oficial no va a ser el español y tantán, ¿no? Y el catalán queda a un lado, cuando el catalán, pues, de habitantes, de hablantes, por ejemplo, en España, principalmente en Cataluña, son más de 6 millones de hablantes, y referirnos en la parte del lenguaje, en la parte lingüística. Entonces también el Cataluña no es nada más un hecho como Monterrey, ¿no? O sea, representa una parte importante de la historia, ¿no? Muchas palabras vienen de ahí, entonces así decir que tajantemente pues nada, es un lugar como tal, no, representa más catalán, ¿no? Como lugar. Entonces, históricamente ha sido perseguido, ¿no? Cuando en el 1857 hay una ley de instrucción pública para que la gramática y ortografía de la Academia Española sean textos obligatorios únicos en la enseñanza pública, pero nada más el español, ¿no? El catalán como tal, ¿no? Entonces, pues, ahí está eso. Hay un momento histórico donde vuelve a resurgir el catalán, pero sin duda la guerra civil española hay un punto históricamente donde el Cataluña y el catalán, pues bueno, tiene ahí un punto de freno, ¿no? Con la Constitución española, que es lo que se ha evocado ahorita, ¿no? Se declaró lengua oficial al catalán, y ahora este tema, esto nos invoca a ver también qué ha pasado en Europa, ¿no? Porque no es lo único en España. Un Brexit en 2016, el tema de Grecia también, ¿no? La situación económica, ahorita, pues bueno, tanto atentado, también es un ingrediente adicional que hay que analizarlo. En lo particular, si una mayoría de una población dice, sí, nos independizamos, es su derecho, ¿no? Cataluña también representa no solamente pues esa parte nacionalista, ¿no? Representa parte de la economía de España, ¿no? Es un brazo fuerte. Una nota de expansión señala que Cataluña representa casi una quinta parte de la economía española y supera a todas las regiones al producir el 25% de las exportaciones del país. Contribuye mucho más su impuesto, que es el 21% total del país, de lo que recibe a su vez el gobierno, ¿no? Del gobierno. Entonces, económicamente representa muchos ingresos. Obviamente, si se separa Cataluña al entrar solo como país, pues va a estar interesante, ¿no? Porque se van a enfrentar a monstruos de la Unión Europea como Alemania, en fin, Francia, se van a enfrentar a monstruos y si se separa. Va a estar tambaleando, pero, reitero, si una ciudadanía, en este caso de catalán,
de Cataluña quiere independizarse, por mí, que lo hagan, ¿no? Igual aquí en México, si dijera Monterrey un día, ¿saben qué? Ya no queremos ser parte de México, con toda la razón, la verdad, nos queremos ir, pues adelante, vámonos, ¿no? Entonces creo que sí, deja mucho que pensar, mucha gente no está de acuerdo, obviamente eso le tocará decidirlo a ellos, a los de Cataluña, a los españoles, pues son parte de la historia, son protagonistas también de esto, pero pues yo voy con la idea de que lo que le diga la mayoría se debe de hacer. Y tiene mucho que ver, ¿no? Con este tipo de economía que acapara, ¿no? Sabíamos que España obviamente tenía problemas económicos y como mencionas, una quinta parte de la economía de este país pues no es una cosa de nada, ¿no? Es obviamente algo muy importante y aquí es donde podemos ver si existe o no lo que hemos mencionado durante, yo creo que muchísimos programas, este conflicto de intereses, ¿no? Realmente los españoles consideran a Cataluña como parte de su territorio, es algo así como los mexicanos y vemos como algo muy diferente a los indígenas, ¿no? Lo mencionabas, una lengua propia, o sea, que se ha tratado de arrancar, ¿no? Esa cultura, esas raíces y aquí cuando vemos que ya se trata de economía, de este problema de que realmente España yo la verdad lo veo pues débil, ¿no? Y con esto va a quedar pues peor y lo que mencionabas, ¿no? Pues sí, esta crisis, ¿no? Dentro de algunos miembros de la Unión Europea, la verdad es que deja a este continente y bueno, más bien a las potencias de este continente pues muy tambaleantes, ¿no? Sin mencionar como igual decías, los atentados terroristas, ¿no? Que también se le atribuyen a un grupo en particular, pero que pues también no sabemos ahí cómo se maneja ese asunto, ¿no? Yo creo que como en todos lados se trata de los intereses económicos, de acaparar, porque eso es lo que hacen las potencias, ¿no? Realmente ven una zona con potencial y pues vámonos, ¿no? Es parte de nuestro territorio y lo hemos visto. Y también ha desencadenado muchos problemas, ¿no? Un ejemplo que queda a la perfección y del cual ya hablamos, Venezuela, Cuba fue un ejemplo en su tiempo y México también es un gran ejemplo, ¿no? Entonces, concuerdo contigo, yo creo que la mayoría pues es quien manda, espero que no haya fraude allá también, pero pues ya... Un complot allá, ajá, la mafia del poder de Rajoy. La mafia del poder de allá, entonces pues tendríamos que verlo, ¿no? Pero esa es mi opinión. Ya. Vale. Ok. Pues retomando lo que dices tú, José Luis, hablando acerca de pues la historia, ¿no? El contexto general de lo que es España históricamente, ¿no? Que es un país, bueno, que Cataluña ha tenido esas diferencias con el resto del territorio español respecto al idioma y todo esto. Como que uno de los principales argumentos de esta idea de independizarse es ese, ¿no? El que tú ya habías mencionado, que es como más un aspecto económico, que es el hecho de que Cataluña da más impuestos de lo que recibe de financiación del gobierno. A mí me parece como bien interesante, porque tampoco hay que... O sea, tú hablas o ustedes hablan de democracia. ¿Democracia para quién? ¿Para solamente... o sea, esa es una pregunta que yo lanzo a ustedes. ¿Para quién? ¿Para solamente el pueblo catalán? Que digan los catalanes que decidan, o que todo el Estado español, toda la población española sea la que decida si Cataluña se separa o no. Lo dejo ahí por el momento, ahora espero que me contesten después. Tienes razón, como la guerra civil fue como que el momento en el que comenzaron a hacerse más notorios en la época actual estas diferencias que había en estos territorios, y dabas un muy buen ejemplo. El asunto económico me parece bien interesante porque tú has dado cifras muy, muy fuertes, ¿no? Quinta parte de los ingresos del gobierno, 25% de impuestos, no es poca cosa, como decía Katia. Entonces, podríamos considerar que es una de las razones principales por las que Rajoy se va a aferrar. O sea, es dinero que llega al Estado y es dinero que él maneja. Ahora, si Cataluña se independiza, ¿quién va a manejar estas cantidades? Que son, pues, estos partidos que luchan por la independencia, que se verían, pues, en la obligación de manejar estas sumas de dinero importantes, ¿no? Entonces, también podríamos pensar que eso es una forma de buscar el beneficio propio, por lo que la gente cree que es como esa necesidad de independizarse.
Yo podría verlo de esa forma, ¿no? Que ni los que quieren independizarse, ni los que quieren evitar la independencia son exactamente blancas palomitas. Ninguna de las dos partes, porque muy frecuentemente, o básicamente siempre vemos que esto es por intereses, ¿no? La gente se mueve termina obedeciendo a intereses externos y a uno no le queda para nada. Y comentabas tú, ¿no? El resto de Europa. Como ejemplo claro está el Brexit, que los principales promotores del Brexit en su momento ya quitaron las manos del asunto. Se dieron cuenta que era, por decirlo de alguna manera, insostenible y ahora ya no saben cómo continuar con eso, ¿no? Entonces, ¿qué nos hace pensar que no podría pasar lo mismo con Cataluña? Pues obviamente hay riesgo, ¿no? En las transiciones, por así llamarlo, no siempre nos va bien, ¿no? En el primer momento, aquí en México, cuando se da esa llamada transición a la democracia, pues vemos, ahorita estamos en el PRI. Ojalá que esa transición nos lleve a algo mejor, esperemos, ¿verdad? Lo que comentan es importante. Sobre todo el tema de la violencia, quiero regresar un poquito a lo que destaca el tema de la violencia y la legitimidad, ¿no? Yo no le veo... en este proceso yo veo que la violencia va a ir de la mano. Tiene que ir, desgraciadamente, nos gusta o no. Porque cuando se da estos movimientos radicales, pues no son No llegas a pedir permiso. Sí, no llegas a pedir permiso, ¿no? Entonces tiene que haber de alguna manera violencia. El reto es hacerlo de una manera inteligente, no a lo güey, ¿no? O sea, debe de haber una estrategia, creo yo. Lo que representa Cataluña, sin duda, Cataluña es muy importante para España. Y creo que obviamente, como dicen, son intereses, ¿no? Intereses económicos de Cataluña, intereses económicos de España. Y aquí habrá que ver, ¿no? ¿Cuál es el interés de la población en general? ¿Cuáles son lo que lo mueve a esto? Yo creo que si uno pensara un poco utópicamente, pues uno diría, bueno, pues tiene la oportunidad el gobierno español de que si se va la principal fuerza de España, pues lo demás que quede, que no es una minoría, que es importante, pues echarlo a andar, ¿no? O sea, y no quedarse estancado. Dicen, ¿no? Lanzaba la pregunta a ambos de, bueno, si en la democracia, pues ¿quién tiene que decidir si nada es el pueblo catalán o toda España? Yo digo que nada más el pueblo catalán. Si quisiera elegirse Cataluña y decir, queremos ser parte de España, si fuera al revés el asunto, o sea, sí le tocaría a España decidir, ¿no? O si Cataluña quiere ser parte de México, que eso no creo que, pero ni de broma va a pasar, pues así nos tocaría a nosotros decidirlo, ¿no? Pero España, creo que aquí como España como tal no tiene voz, no tiene cabida, ¿no? Porque lo que quieren es irse, no quieren quedarse, ese es el asunto. Aquí en México también tenemos un ejemplo muy particular, que es Santa Fe. Santa Fe es parte de Coajimalpa y allá lo que le da Santa Fe a Coajimalpa es en un ejemplo mínimo, ¿no? A lo que pasa en Cataluña y España. Y mucho se ha hablado de que Santa Fe se independice de Coajimalpa y haga su propia delegación, ¿no? La delegación de Santa Fe. Pues igual, aquí se mueven muchos intereses económicos, en el ejemplo aquí local, ¿no? Puesto que son autosuficientes, no requieren una delegación como tal, no requieren un estado como tal, entonces pues ellos lo pueden hacer, ¿no? O hacer su propio estado bajo la norma pues de la Ciudad de México, ¿no? Que ahora con la Asamblea Constituyente pues no se vio eso, pero ojalá se hubiera visto eso para analizarlo con mayor detenimiento. Y concluye esta parte de lo de Cataluña. Y reiterando, ratificando lo que decía Ingrid, son intereses sin duda, son muchas cuestiones, pero no es una cuestión nada más económica, hay que verlo una cuestión cultural. Claro. Cataluña y España se cuestan aparte, ¿no? Yo creo que pasa como también aquí en México, ¿no? Que no es lo mismo la Ciudad de México que Oaxaca, ni es lo mismo la Ciudad de México que Monterrey, y no es lo mismo la Ciudad de México que Yucatán, y no es lo mismo la misma Ciudad de México con, no sé, Sonora, ¿no? Pero creo que la historia de nosotros es muy diferente a la historia de Cataluña y a la de España. Exacto, bueno, yo sí concuerdo en esta parte, complementando un poco lo que le comentábamos a Ingrid. Yo creo que la democracia, para empezar, el primer problema es que ya se está viendo como algo utópico, ¿no? Se supone que tendría que ser una realidad en pleno siglo XXI, no nada más aquí, también en China, en España, en Inglaterra, en todos los países del mundo, y lo estamos viendo como una mera fantasía, ¿no? De otra, o sea, otro punto muy importante es que, concuerdo, yo creo que
si bien podría afectar a España económicamente, no al grado de, como bien mencionas y como yo ya lo había mencionado, esa agresión, que también es una agresión democrática a mi parecer, de querer suprimir o querer, pues sí, eliminar la cultura de Cataluña. ¿Por qué? Porque al imponer tú el idioma español ya es una agresión hacia la cultura de alguien. Porque aquí sí lo podemos ver como una agresión el decir que un indígena tiene que aprender español y no hablar su lengua natal. No y decimos allá, nada. exacto, y allá es lo mismo. Ahí es una agresión a tu libertad, a tu democracia, y como bien menciona José Luis, no es lo mismo. Obviamente no viven en las mismas condiciones, no sé, es completamente diferente. No se considera lo mismo un español a un catalán. Entonces yo creo que ahí ya desde ese punto ya existen dos grandes mundos, diferencias pues enormes, y yo creo que ahí sí es válido y completamente legítimo el derecho de querer independizarte. ¿Es democrático? Sí, porque el pueblo catalán es quien lo elige, quien lo está exigiendo, por así decirlo, y el gobierno español está perdiendo completamente su legitimidad al actuar con violencia. ¿Por qué? Porque una revolución, tal vez sí requiera cierta fuerza, ¿no? Fuerza bruta, como algunos lo dirían. Pero un gobierno ahorita ya no puede caer a esos extremos. Necesita ser, como mencionabas tú, más inteligente, ¿no? Porque se supone que debes de tener esa capacidad, ese poder de manejar una nación. Y si no lo estás haciendo, si estás mandando golpear a las personas que se están manifestando, obviamente ahí ya no tienes ningún argumento válido. No, ¿Querías hablar? ahorita me das la palabra. Y ahí tu libertad de independizarte, de exigir tus derechos, de conservar tu cultura, ahí es completamente válida, ¿no? O sea, desde el principio es válida, pero yo creo que cuando se mete la violencia ahí, y más por parte de un gobierno, y no es por conveniencia, pero realmente, obviamente, o sea, es necesario para un cambio, tal vez la fuerza. ¿Por qué? Porque sabemos que los gobernantes no van a ceder tan fácilmente por estos intereses. Entonces, yo creo que un gobierno sí debe de actuar de una manera más inteligente, y al hacer esto pierde completamente toda la legitimidad que pudo tener. Esta democracia, esta libertad, estos derechos, esta economía y estos intereses españoles ya no están teniendo validez, porque están agrediendo, y no nada más, y bueno, no por primera vez, sino ya han sido pues varias, ¿no? Desde que alguien quiere eliminar, suprimir una cultura, una diferencia, está siendo completamente irracional, intolerante y antidemocrático, ¿no? Y ahora, lo que me parece importante agregar, ¿no? Este tema de la legitimidad. Mariano Rajoy, desde que llegó otra vez a gobernar ahí, ya no tiene legitimidad. Está muy manchado, o sea, navega ahí como nuestro presidente, ¿no? Creo que peor. Entonces, como que aquí el presidente ahora con lo de los terremotos, como que Mejoró su imagen. Pero ya perdió, ya está perdido. El problema también que se da, y también hay que hablarlo con el tema de Cataluña, es que también están como divorciados, ¿no? Lo que es España y Cataluña, ¿no? También los catalanes, como que a los españoles sí les dicen, no, aquí tienes que hablar catalán, ¿no? O sea, si hay esa relación ríspida, pues como en cualquier relación que hay de los seres humanos, pues mejor separarse, divorciarse cada quien para su casa, ¿no? Igual aquí, en ese caso, si no funcionan, si la política no ha funcionado, si no ha sabido negociar ni Rajoy, ni allá el Generalitat, pues entonces, pues no. Y si la ciudadanía, que ahí sí coincidimos, creo que ahora coincidimos, casi yo y Ingrid no coincidimos, pero esta coincidencia, pues sí, aquí la decisión es los catalanes, ni más ni menos. España, pues sí, sonará medio raro, ¿no? Ese tema de la democracia, pero aquí no tiene voz ni voto. Aunque le va a afectar a España, sí, le va a afectar, porque es protagonista también de esa historia. Pero aquí España tiene que mejor pensar qué hacer si Cataluña, se separa. Concuerdo con ustedes en el asunto de que obviamente si un territorio ha sido violentado, relegado, discriminado, sobajado, tratando de eliminar todo eso que representa la cultura catalana, pues sí está en su derecho de buscar pues una alternativa distinta, un camino diferente, ¿no? Buscar que eso termine, y una alternativa que encuentran en Cataluña pues es creando un propio estado, ¿no?
Yo creo que en eso tienen muchísima razón. Obviamente, si el deseo de la sociedad es legítimo, yo creo que pues tiene que haber ese apoyo. Sin embargo, creo que es súper complicado. O sea, yo tengo una duda completamente... Esa le dejo al aire, espero que alguno de ustedes me puedan contestar. A ver si podemos, ¿eh? ¿Qué pasaría A ver si podemos. con Cataluña si se independiza dentro de la Unión Europea? O sea, porque Cataluña no sería Unión Europea. Te lo respondo. ¿Qué pasa? Te lo respondo lo que dices, ¿no? Ajá. Falta que la Unión Europea dé el aval, porque si quiere añadir a la Unión Europea, tiene que pedir permiso. Y pedir permiso es para añadirse a la Unión Europea es a todos los miembros, Ajá. incluida España. Ajá. Entonces, añadirse a la Unión Europea... Yo creo que ahí España se portaría como el amigo enojado que te diría, no, ni madre, tú no entras aquí. Y eso yo creo que sí es un golpe importante o un obstáculo importante que vería Cataluña considerándolo ya Estado, ¿no? Porque Cataluña no tiene moneda. Pues tendría que hacerla, pues es ¿Y obviamente, ¿no? qué valor tendría esa moneda respecto al euro, respecto al dólar, respecto a cualquier otra moneda? Yo creo que se ven implicaciones importantes económicamente. La idea es que sea obviamente un Estado sostenible. Y estar en la Unión Europea y no pertenecer al euro, yo lo veo no imposible, pero sí muy complicado. Entonces, eso es otra de las cosas que veo como... Y siento que dentro de la población catalana, más que el hecho de apoyar el sí y apoyar el no, se estaba pidiendo a gritos el conflicto que yo tengo siempre, pero en Cataluña sí se está pidiendo a gritos la democracia. O sea, lo que ellos no pedían era sí o no a fuerza. Ellos querían que los dejaran votar. Y eso a mí se me hace maravilloso, ver un problema de primer mundo, que de pronto en España no ves hambre, no ves... pero ves que la gente sí tiene esa conciencia de yo quiero hacer mi sufragio efectivo, yo quiero elegir, ya sea si sí o si no, yo quiero elegir y ser parte de ese movimiento, que es algo que en la sociedad mexicana se ve muy relegado porque tendemos a creer que es una simulación, que pues no tomamos en serio estos procesos porque sabemos que de pronto nuestros gobernantes tampoco los toman en serio. Pero ellos sí tenían un compromiso con ese movimiento y con ese acto. Y me parece algo muy admirable. Que ellos, más allá del sí y del no, no se iban a pelear con alguien que no sea más que porque no los dejaran votar. O sea, ya si tú pensabas votar porque sí, yo pensaba votar porque no, eso no daba lo mismo. Ellos querían que ahí hablara la democracia y no que se impusieran personas de manera violenta. Entonces yo Todavía creo creemos que... en la democracia varios. Pues algunos, ¿no? Todavía creemos algunos. Pues democracia en el primer mundo, compañero. Sí, hay que imitar modelos. En fin. Pues sí, yo creo que es bien complicado, no nada más es como de, sí, hay que independizarnos, hay muchísimas cosas en juego. Eso sin duda, ¿no? Y creo que no se debe descartar. Obviamente, como decía en parte al inicio, independencia estoy bien en el primer momento, ¿no? Es un proceso, porque hablamos de una revolución, de una transición. Los primeros momentos, que no sabemos cuánto duran esos primeros momentos, puede ser un año o pueden ser 20 años, décadas, van a ser complejos por lo que dice la moneda, muchas cuestiones que tienen que ir adaptándose, pero en las crisis hay soluciones que no son a corto plazo, y sí creo que debe entender el pueblo. ¿Cuántos años lleva México en crisis? Pero aquí en México, por lo menos en la teoría, no estamos en una situación compleja como se están en otros países, ¿no? Aquí nuestra política de alguna manera está estable. Que se tambaleó con el sismo es diferente, ¿no? Cuando la ciudadanía toma el poder, que se tambaleó porque no hubo una respuesta del gobierno, va a ser interesante porque aquí también el gobierno tuvo una crisis, también tuvo su terremoto el gobierno, el sistema político mexicano. Pero vaya, ¿qué comparamos aquí en México con la situación de allá? No se puede comparar. Y reitero, o sea, van a estar en crisis, pero en las crisis hay soluciones y en las crisis se puede encontrar. Reitero, la bronca no es de un año, en un sexenio, ¿no? Lleva décadas y tiene que trabajar la ciudadanía, y creo que y vuelvo a reiterar, tanto los catalanes como los mexicanos debemos entender que una transición, el cambio no va a ser de un día para otro y que debemos trabajar todos. Si el señor López Obrador llega a ser presidente, debemos entender que México no va a cambiar en 6 años, va a llevar décadas. Pero es un inicio. Sí, pero en ese inicio se van a poner los cimientos para ese cambio, ¿no? Y el que llegue después de López Obrador
si es que llega, ¿Qué? si es que llega, ¿Cómo pasamos? y en ese De España a escenario López Obrador. es un ejercicio que estamos haciendo, un ejemplo, una analogía, Ingrid. Sí, Igual hay en Cataluña. Llegue, Exacto. tendrá que poner los cimientos y los jóvenes y las generaciones tendrán que ir transformando para que vaya creciendo. y más que nada es simbólico, ¿no? Es bueno, puede sonar muy, no sé, muy romántico, pero sí es simbólico y te da cierta esperanza, ¿no? Te da cierta esperanza y como mencionabas, establece los cimientos para que se forme una nueva sociedad. Lo mencionabas, si gana, no sé, López Obrador, quien gane, cualquiera que no sea el PRI o el PAN, va a ser una diferencia, ¿no? O sea, bueno, no, si gana López Obrador. Yo te dije, Sí, porque Vaya, realmente cuánta seguridad. va a haber una diferencia. ¿Tú crees? Va a haber una diferencia, sin duda. Es que, o sea, con el simple hecho de que gane alguien que representa algo completamente diferente a lo que ya tenemos establecido, a lo que hemos tenido establecido desde que surgió prácticamente en nuestro país, eso ya es algo muy distinto, te da un indicio de que las cosas están cambiando. Tal vez cambien para mal, tal vez salgamos de Guatemala para entrar a Guatepeor, Como pero dice mi mamá. cambian. Voy a reclamar Guatemala, y por te das ejemplo. cuenta de que tú como ciudadano tienes el poder de sí cambiar algo, porque ese poder se te ha estado arrebatando durante los últimos años y te sientes completamente incapaz de participar en la política, o sea, no en la política, en el futuro de tu país, ¿no? Entonces, cuando tú te das cuenta de que sí lograste algo, te das cuenta de que si estás peor, pues ya ni modo, pero puedes cambiar, o sea, sí es posible ese cambio y es lo mismo, o sea, cuando se independice, si es que se independiza, se van a dar cuenta de que es posible un cambio con la Unión Europea, que para mi parecer, o sea, está completamente debilitada. No sé, o sea, realmente yo, bueno, ya. Pero ahí ya ves algo, ¿no? Dentro o fuera de la Unión Europea. Y también habría que preguntarnos, ¿realmente le conviene a Cataluña estar dentro de esta organización que para mí nada más es puro circo? No sé, o sea, ¿realmente conviene? ¿Realmente va a tener una economía estable o puede hacerlo independientemente? Aunque no suene, pues no sé, absurdo, estúpido, no sé, muy, pues romántico, ¿no? Reitero, puede, o sea, es que hay que preguntarnos, ¿no? ¿Y cuáles son las razones por las que se quiere independizar? Porque no nada más es interés, o sea, obviamente hay intereses, pero también los ciudadanos lo están pidiendo. Ahí estamos viendo una situación muy diferente que requiere de nuestro interés y sobre todo de nuestro estudio, de nuestra atención. No nada más son los intereses, concuerdo, sí hay intereses de ambas partes, ¿no? Como en todo. Tú tienes intereses como ciudadano, pero los ciudadanos, la gente real como tú y como yo, está pidiéndolo, lo está exigiendo y debe de haber una razón de gran validez. ¿Qué? Perdón. ¿Por qué? No sé, me apenaron. Me encanta que hables así. Bueno, supongo que tienes razón, o que tienen razón en el aspecto de que están en todo su derecho de buscar ese cambio, ¿no? Yo sigo desconfiando muchas veces de esos líderes que buscan los cambios, porque por esto que te digo, ¿no? Los Estamos conflictos de ciscados. intereses. Ajá, Estamos exacto, ciscados. estamos Sí, ciscados. hay un... O sea, la- yo tengo una lo siento. desconfianza total hacia quienes buscan los cambios y utilizan a la sociedad para esos cambios. Pero sí, hablando pues en el contexto catalán, esto lleva siglos, ¿no? Estas diferencias culturales, lingüísticas, no son de ayer para hoy. Entonces, yo tengo un conflicto con la democracia y es bien sabido aquí. Pero Está bien. Qué bueno que lo haya. pues aquí para eso estamos, ¿no? Para opinar sobre lo que nosotros consideramos, y yo sigo creyendo que es algo muy complicado. Sin embargo, sí creo que tienes razón en cuanto a sembrar las bases de un cambio. Pero yo creo que hay que, o sea, no solo porque signifique un cambio hay que ir a hacer las cosas, ¿no? O sea, no vas a ir a meter el pie del charco solo porque es diferente a estar seco. Hay que ser más analíticos en ese aspecto, ver los pros y los contras, porque obviamente hay gente con negocios y gente con familias y gente, o sea, va a haber familias que se separen. Yo creo que el gobierno español va a tomar represalias si la independencia llega a hacerse evidente y la frontera se va a poner pesada. Entonces va a haber familias que se separen, va a haber negocios que quiebren, va a haber muchísimo más.
Entonces, yo iría más por el análisis, no por decir Cataluña no tiene por qué independizarse de España, sino por ver todo lo que engloba esa decisión. Creo que obviamente Ingrid y muchos tenemos desconfianzas con nuestros líderes, pero de alguna manera todos somos líderes, así que no podemos confiar de todos, ¿verdad? Bueno, sí podemos, pero la idea es que no. Bueno, tú eres líder, Ingrid, tú eres líder, también Katia lo es, Andrea es líder, no, Jaime sin duda es líder también, ¿no? Entonces, vaya, pues, o sea, todos tenemos ese grado de liderazgo. No, la bronca es hacia dónde le enfoquemos. Obviamente, si hay los líderes que están en el poder o que están ostentando, que mueven a grandes cúmulos de personas, pues sí hay que tenerles más, ser más críticos con ellos. Ahí sí coincido con Ingrid. Hay que verlos, ¿no? Tanto allá como aquí. Y sobre todo creo que aquí, porque aquí es nuestro changarro, ¿no? Aquí es donde nos tocó vivir, como diría la buena Cristina Pacheco. Pero pues, sin duda, aquí la última palabra la tienen los catalanes, ya la dieron, ¿no? Con unas elecciones que la prensa, reitero, como el fraude, ¿no? Que hubo ahí maneo y que bla, 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 aparte de que no dejaron votar a muchas personas, ¿no? Aquí la respuesta la tienen los catalanes. Tendrán que responder, tendrán que actuar en consecuencia. Y yo me quedo con lo maravilloso que dijo Katia, que me encantó lo que dijo, esa parte. Hay que apostarle al cambio, sin duda. A lo mejor sí metemos el pie al charco, pero nos daremos cuenta que ahí no se debe de hacer porque nos ensuciamos el zapato. Y ya no lo vamos a volver a hacer, ¿no? Nos secaremos, nos cambiaremos y ya. No volvemos a pisar el charco. Pero qué tal que pisamos la nieve y nos gusta jugar en la nieve, ¿no? Y hacer muñecos de nieve. Ángeles. Entonces hay que pensar en eso. El cambio son importantísimos y cuando hay crisis nos hace sacar a flote. Cuando tocas fondo tienes dos opciones: subir, bueno, si quedarte ahí o subir, ¿no? Y yo creo que aquí hay que subir, aunque a veces el sistema, el Estado, como diría algún buen profesor que le mandamos saludos, pues muchos nos hacen creer que subimos, pero luego nos quedamos en el suelo, abajo. Pues no sé quién agregar algo más. Yo ya no tengo más que decir. Pues bueno, pues ya lo dijimos al inicio, 4 años, mi agradecimiento a Ingrid, total. No sabes, compañero. Mi agradecimiento por un año, ya llevas más de un año aquí, tú llevas unos meses todavía aquí, ¿no? ¿Cuánto tiempo ya? Desde junio, ¿no? Sí. ¿Ya cuánto lleva? ¿4 meses? 4 meses. Bueno, pues, Qué rápido. han sido 4 meses muy interesantes que he estado aquí, de darle trabajo, igual aquí el año con Ingrid, igual. Importantísimo, con Andrea igual, que no está algo ausentes. Te Jaime, extrañamos. te soñamos, Andrea. Y bueno, pues también Christopher, que luego no lo ven aquí, no es porque no quiera, sino porque tiene que trabajar el hombre. Entonces, pues un saludo a ellos, a ellos y a todos ustedes. Y nuestro agradecimiento eterno, ¿no? Sin ustedes y sin la audiencia, este canal, pues simplemente no sería nada. Gracias, nos escuchamos. Pues como tú despediste otra vez y que despide, ¿no? O quien quiera despedir. Se les olvidó, creo que alguien cómo se despedía, ¿no? No, Sí, creo que fue a mí, ¿no? Sí, creo que sí. Bueno, despidan como quieran, si quieren. Nos escuchamos la próxima. Bye. Bye. Venga. Yay, aplausos.